Cierto día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente se lo llevaron en barca, así como estaba. Otra barca lo acompañaban, y se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él, Jesús, estaba a popa, dormido entre almohadas. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Para nuestra reflexión de este fin de semana quisiera empezar con el texto de la segunda lectura, de un párrafo denso que sintetiza para San Pablo el sentido y el valor de la vida y muerte de Jesús. Permítanme releer el párrafo principal y comentarlo brevemente. Escribió Pablo a los Corintios: Cristo murió para todos, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó para ellos. Por eso, ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Tres cosas destaco en ese breve párrafo. Cristo murió para todos, sin excepción. No discriminó. No solamente para los buenos, sino también para los, entre comillas, malos. No solamente para los discípulos, sino también para aquellos que quizá le habían dado la espalda, incluso aquellos que lo condenaron a muerte. Murió para todos, para la humanidad. ¿Para qué? Para que no vivamos ya para nosotros mismos. El darse a sí mismo, el volcarse y entregar su propia vida, no solamente sus posesiones, que no eran muchas, o su bienestar, o su bonanza, o sus títulos, sino él mismo en su integridad, darse y no que guardarse para sí absolutamente nada. Cristo murió para todos. ¿Para qué? Para que no vivamos ya siguiéndolo a Él, centrados en nosotros mismos, sino para Él. Que el amor es justamente negarse a sí mismo para darse al otro. Es decir, no a mis intereses mezquinos, egoístas, o que fuere, para más bien brindarme al otro y dar hasta lo último que tengo de mí. Porque cuando uno ama sin reservas, sin límites, sin condiciones previas, gratuitamente. Cristo murió para todos. ¿Para qué? Para que no vivamos ya no, como Él lo mostró en su propia vida, centrados en nosotros mismos. Cabe la pregunta, si vivimos nosotros nuestra vida del día a día, centrados en cuál es mi beneficio, mis ganancias, mis réditos, la fama, qué dirán, qué pensarán. ¿En qué vivo? ¿Centrado en qué? ¿En mi casa? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué pueden hacer los otros por mí? ¿O pensamos en lo que puedo hacer por los otros? No, en segundo lugar, Pablo a continuación dice que por eso, porque ya hemos negado nuestro pequeño ego, esa sobreconcentración en mi centrismo, en mi vanidad, en el qué dirán, en el qué pensarán, por eso ya no pensamos según los criterios de este mundo, sino obviamente según los criterios que nos ha legado de palabra y de hecho Jesús de Nazaret. Los criterios de nuestro mundo los conocemos y ahora quizá más claro que nunca. Criterio de poder, de dominación, de ganancias, de brillar, de dominar, criterio de éxito y de logros. La meta hoy día ya no es tanto ser feliz o vivir por el otro. La meta de nuestro mundo hoy día economicista. ¿Qué saco yo? Si me va a tocar o no mi bolsillo, mi cuenta bancaria o mis bonos. Y estamos temblando unos más, otros menos, pensando en ¿cómo será? ¿Perderé? ¿Me quitarán?
Por eso ya no pensamos en unos criterios de este mundo, criterios de consumismo, utilitaristas, de vanidades, sino más bien con los criterios de Jesús. Y termina, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva criatura. Y esto lo ha dicho varias veces San Pablo en diferentes cartas. Para él este es el núcleo de todo el asunto. El que está unido a Cristo, que se ha compenetrado con Él, que piensa como Él, que ve como Él, que siente como Él, esa es una criatura nueva, como una especie de recreación, un volver a nacer. La carta a los Romanos dice que el bautismo es un morir con Cristo para resucitar con Él. Con Él. Esto no es romanticismo, no es una mística abstracta, no son ideas que flotan en el espacio. Es una invitación a asumir, como dice en la carta a los Filipenses, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Poder decir, no soy yo, sino es Cristo que vive en mí, que se traduce en concreto, es que en mí ahora lo que domina es la compasión. Domina ahora en mí la acogida y la inclusión. El leproso, el paralítico, el pecador, el niño, el agobiado, página tras página se trasluce en los evangelios que dan testimonio de lo que Jesús vivió. Es que pregunto aquí también, ¿podríamos decirlo de San Pablo en la carta a los Gálatas? No soy yo, es Cristo que vive en mí. Es que en mi modo de vivir se trasluce lo propio de Jesús. Se trasluce ese salir de sí y acercarse a ese desgraciado, ese malnacido, ese sinvergüenza, ese... Oye, no, con eso no te juntes. ¿Para qué? Olvídate, ese es un rojo, este es un izquierdista, este es un caviar, lo que tú quieras, está de moda en estos días. Me pregunto, ¿cuáles son nuestras actitudes? No es ciertamente un cheque en blanco, no es una permisividad de todo. Obviamente buscamos el bienestar, el recrear, no destruir. Pero para hacer esto, tener los mismos sentimientos, sensibles al otro. Y si los tuviéramos, muchas de las cosas que nos están preocupando, uno más, a otro menos, no tendrían lugar. Si fuéramos más sensibles, más cercanos, más inclusivos, más acogedores, las cosas serían distintas. Y esto me remite brevemente para concluir al Evangelio, que es una suerte de parábola acerca de Jesús. No es un reportaje, una crónica de lo que pasara en el lago. Se encuentra en ese bote, el bote podría ser la humanidad, la iglesia. En ese bote estamos ahí, todos juntos, all together, el Papa nos lo está repitiendo. ¿Nos salvamos todos o nos hundimos todos? Porque estamos de una u otra manera entramados. Estamos en la barca, que está zarandeada a diestra y siniestra y amenazada por 1000 tentaciones y 1000 ataques. Que esto no, que esto sí, que hay que hacer así. Y te bombardean con todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que me asalta y me da miedo? Me hace temblar. Es que no pienso que estando con Jesús, siguiendo con Él, en esta travesía de esta vida, a pesar de que hayan amenazas por fuera, no se va a hundir la barca, siempre y cuando estemos pensando en que vamos juntos y vamos a tratar de sacar el agua de nuestra barca, salir de esta crisis que nos amenaza, no solamente política, social, económica y religiosa también, por cierto, definitivamente. ¿Podremos superarla? La superaremos las crisis y no nos van a hundir siempre y cuando estemos con Jesús. ¿Dónde está nuestra fe? Se lo dice Jesús en este relato, hombres de tan poca fe. ¿Por qué no creen? Y ellos se preguntan, ¿quién es este? No preguntan qué es, ¿quién es este? Pero lo conocemos. Este es el que nos propone un modo de vivir en comunidad, en solidaridad, en no dejar a nadie fuera en el mundo extraño y ajeno, sino incluir a todos como una grandiosa familia en un solo bote, caminando y dirigiéndonos hacia la otra orilla, la orilla de la paz, la orilla de la concordia,
la orilla de la unidad, la orilla de la confiabilidad, la orilla de la comprensión, la orilla del respeto al que piensa y siente distinto que yo, la orilla de la humanidad, la orilla de un mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva. Depende de nosotros. La pelota está en nuestra cancha. Jesús propone, nosotros disponemos. Pidamos en esta Eucaristía al Señor que nos ayude a unirnos más a este Cristo, a unirnos más a ese camino que Él nos propone, ese camino que está deletreado en nuestros evangelios, camino que no es solamente de devociones o de rezos o de marchas, camino de realmente cercanía, acogida, comprensión, camino del reino de un Dios que es un Dios Padre, y por tanto ese camino nos obliga a ir sintiendo y pensando en el otro, a todos, de un lado o de otro, como hermanos o hermanas, con el debido derecho a todas las diferencias que podamos tener, siempre y cuando una cosa es lo que pienso y otra cosa es la que vivo, y que viva acercándome al otro, tratando de ser más fraterno y por tanto artífice de paz, de concordia, de vida, no de muerte, de construcción, no de destrucción. Cielos nuevos, tierra nueva. Pidamos por esa gracia en esta Eucaristía que nos ha convocado esta mañana, sobre todo pensando precisamente en nuestra patria, tan zarandeada, atacada, amenazada por tantas tormentas y crisis, muchas de ellas fabricadas por nosotros mismos, para poder recobrar la calma y que ese Jesús de calle, tranquilízate, serénate, pueda hacerse una realidad, siendo nosotros artífices de ella. Pidamos por lo tanto, repito, por nuestra patria, que así sea.